Hola, ¿qué tal? El día de hoy venimos a presentar un experimento correspondiente al número de Reynolds. Nosotros somos el equipo número 4. Este experimento es presentado por parte de la materia de análisis de fluidos impartida por la profesora Hilda Aurora López Hernández en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Los integrantes de este equipo son mis compañeros Mauricio Reyes Ceballos, Alfredo González González, Brian del Ángel Coto Delfín y una servidora, Ángel Maroli López Martínez. A continuación los dejaré con mi compañero Mauricio, que les comentará un poco de la parte teórica del experimento. Muy bien, el tema a tratar entonces será el número de Reynolds. Pero, ¿qué es el número de Reynolds? Pues bueno, este se trata de una cantidad la cual consiste en la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en el movimiento de un fluido. Como pueden ver en la parte de arriba al lado del título, básicamente se trata de la división entre dichos valores. Cabe recalcar que este es un número dimensional, el cual nos sirve para distinguir si un flujo será laminar o turbulento. Pero antes de pasar a la fórmula, primero repasaremos estos conceptos para saber de qué estamos hablando. Primeramente, cuando hablamos del estudio del movimiento de un fluido basado en leyes de la física, características del medio ambiente o propiedades del fluido, estamos hablando del flujo. Y este puede tener distintas clasificaciones, pero esta vez nos enfocaremos en esta, que es según la forma y el tipo de líneas de flujo. Este entonces tiene dos, el cual es el flujo laminar y el flujo turbulento. En el caso del flujo laminar, este consiste, o es aquel en el cual el movimiento del fluido es ordenado, suave y regular, en el cual además las líneas de flujo, es decir, la trayectoria individual de cada partícula en el movimiento, son rectas y no se cruzan entre sí, como pueden ver en el siguiente dibujo. Por otra parte, el turbulento es todo lo contrario. El movimiento del fluido es desordenado, caótico e irregular, y las líneas de flujo no tienen forma definida y se cruzan entre sí. Basado en esto, el científico Osborne Reynolds, en 1883, mediante una serie de experimentos, llegó a una conclusión, la cual es que en una tubería las líneas de flujo se mueven de manera recta, ordenada y sin cruzarse entre sí, a cierta velocidad. Esta cierta velocidad, conforme más se acerca a la superficie, se van reduciendo, siendo que al entrar en contacto con esta tiende a cero. Y entre más en el centro está, es decir, más alejado de la superficie, pues mayor será la velocidad y estará la velocidad máxima. Además de esto está la capa límite laminar, que determinará el comportamiento del flujo y a ella se opondrá la fricción de la superficie. Y el mismo caso es con el flujo turbulento, en el cual pues igual, entre más cercano a la superficie se reduce la velocidad, hay una capa límite turbulenta. Ya explicado esto, podemos proceder a la fórmula del número de Reynolds, la cual fue sacada en base a las conclusiones anteriores. Entonces tenemos que el valor del número de Reynolds, como ya había mencionado, son las fuerzas de inercia sobre las fuerzas de viscosidad, en este caso representado por la relación entre el producto de la densidad del fluido por el diámetro interno de la tubería. Hay que recordar que debe ser el diámetro interno multiplicado por la velocidad del fluido, todo eso dividido sobre la viscosidad dinámica también del fluido. Ok, aquí en primera instancia tenemos a lo que es la densidad, debido a que se trata de la cantidad de masa en cierto volumen, por lo cual aquí prácticamente estaríamos viendo la cantidad de masa que está siendo transportada. Por otra parte tenemos al diámetro interno de la tubería, porque igualmente, como mencioné hace unos momentos, entre más alejado o más cercano esté a la superficie de la línea de flujo, mayor o menor será su velocidad. Y tenemos a la velocidad del fluido, pues porque en sí estamos hablando ahí del movimiento pues de dicho fluido. Y aquí están las fuerzas de viscosidad, es decir, la oposición al flujo. Sin embargo, cabe recalcar que hay dos tipos de viscosidad, por decirlo de alguna forma: la dinámica o absoluta y la viscosidad cinemática. En este caso, la viscosidad cinemática también toma en cuenta la densidad del fluido, ya que se trata de la oposición al flujo bajo fuerzas gravitacionales, o dicho de manera más sencilla, esta viscosidad cinemática se trata de la viscosidad dinámica sobre la densidad, que si se dan cuenta, esta fórmula se ve en esta parte de aquí, pero al revés, por lo cual densidad sobre esta viscosidad dinámica equivaldría a este valor, por lo cual la fórmula se reduce, como pueden ver,
finalmente aquí, donde queda como velocidad del fluido por el diámetro interno de la tubería, todo sobre la viscosidad cinemática del fluido. Ok, al principio mencioné que este número nos sirve para distinguir si un fluido será laminar o turbulento, y la forma en que se hace esto es la siguiente. Pues cuando el número de Reynolds es menor a un valor de 2300, se dice que el flujo es laminar. Sin embargo, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces el flujo es turbulento. Además de esto, en el espacio, en el intervalo que hay entre 2300 y 4000, existe un tercer tipo de flujo, que es el de transición, el cual es cuando es mayor o igual a 2300, pero menor o igual a 4000. Sin embargo, este tipo es poco presente en la vida real, por lo cual pues solo se suelen tomar los valores del turbulento y del laminar. Ya para finalizar, este número de Reynolds tiene una gran importancia y aplicación en lo que es el diseño de reactores, en la aeronáutica para analizar el comportamiento de naves y transportes, también en el diseño de redes hidráulicas o en la medicina con la microbiología. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. En este caso, el primer material que vamos a ver es nuestra manguera de medio de pulgada. Esta manguera vamos a utilizarla igual, justo con una válvula igual de media pulgada para que enganche bien. Y pues bueno, este es el primer material. Nuestro siguiente material va a ser una jeringa de 3 mililitros. En este caso tenemos varias para, por si en dado caso alguna se llegara a romper o algo así, en el incruste hacia nuestra manguera. Utilizaremos también un vaso, en este caso va a ser para hacer nuestra mezcla homogénea, en el cual vamos a utilizarlo junto con agua y nuestro colorante. Vamos a utilizar nuestra tijera y vamos a utilizar cinta aislar, en dado caso, para hacer un incruste entre nuestra manguera y lo que necesitamos hacer. Y como ya anteriormente se explicaron los materiales, vamos a hacer ahora cómo nosotros vamos a hacer el uso de este mismo. En este caso, nuestro vaso recipiente, en este caso ya está dividido homogéneamente nuestra pintura base de agua junto con el agua. Ya tenemos colocado, en este caso, un empate entre lo que es nuestra manguera de casa junto con la manguera transparente que vamos a hacer uso actualmente. Como acá se ve, nuestro regulador del flujo, en este caso va a ser pues, la manguera ya conectada directamente a lo que viene siendo pues, la corriente de agua del hogar, ¿no? Entonces ya aquí nosotros tenemos aquí colocado, en este caso, nuestra jeringa con su respectivo líquido ya pues introducido, que pues en este caso la pintura, y se le hizo un pequeño agujero con la misma punta de la aguja y se le puso cinta para que no se saliera, ¿no? Y pues ya aquí se agarró para pues, tener un agarre un poco más eficiente. Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo sale. En este momento yo voy a ser la que va a regular el control, bueno, el flujo de agua. Entonces, cuando mi compañero me indique, yo le abriré y le reduciré o le aumentaré según lo que él me comente. Entonces aquí vamos a hacer la introducción de lo que viene siendo nuestra jeringa con mucho cuidado. Esto va a depender del grosor de nuestra manguera. En este caso es un poquito complicado porque es un poco gruesa. Entonces, ¿le puedes abrir un poco? Como nosotros observamos, el flujo es muy bajo. Entonces, si nosotros introducimos aquí, como podemos ver, es un flujo laminar, ya que en esta zona es recto. Entonces, entre mayor nosotros aumentemos el flujo de agua, ¿le puedes aumentar, por favor? Más. Este va a tender a ser turbulento y ya pasa de ser un flujo laminar a un flujo turbulento, como se puede observar en el caso, porque ya le estamos aumentando lo que es la velocidad, o en este caso la apertura en la válvula del agua. Disminúyele, por favor. Y ahí es donde ya, como podemos observar,
el flujo ya es más tranquilo, en este caso es laminar. Eso es todo. Ok, en esta parte o en este momento les explicaré pues qué fue lo que hicimos para el experimento en el área de los cálculos. Ven que ya los compañeros anteriores les explicaban que pues qué materiales usamos y pues ahí en esos materiales pues nosotros ya le calculamos el diámetro interno, pues el área transversal, le calculamos la viscosidad y calculamos el caudal del flujo laminar y turbulentos. Cantidades son aproximadas porque las tomamos en base a lo que vimos en nuestro experimento, pero pues al fin y al cabo no es algo como que ya esté establecido. Fueron esas, la del caudal, el flujo laminar y en el flujo turbulento, fueron pues aproximaciones. Lo dejamos en claro desde ahorita para que puede haber variaciones en la realidad. Entonces, pues, ok. Primero, antes que todo eso, pues vamos a sacar las velocidades, porque pues no teníamos velocidades de cuánto fue lo que, en qué tiempo o en cuánto tiempo pasaba el líquido por la manguera. Entonces, bueno, primero sacamos la velocidad 1. Esta velocidad viene sacada de la fórmula que es el caudal sobre el área. Ok, en esta parte pues sustituimos valores, sabemos que el caudal vale 1.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundos. Y en la parte de área, el área transversal, pues es de 1.23 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ok, hacemos la división y nos da un total de 0.1219 metros sobre segundos. Ok, para sacar la velocidad 2, recurrimos a la misma fórmula, solo que ahora esta vez vamos a sustituir los valores del segundo. Ok, que sería 6.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundos entre 1.23 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto es igual a 0.5284 metros sobre segundos. Ok, pero lo que nosotros necesitamos calcular o lo que queremos calcular en este experimento es el número de Reynolds. Entonces, como queremos calcular eso, vamos a usar la fórmula que con anterioridad nos las explicó nuestro compañero, si no me equivoco, fue Mauricio el que lo explicó. Entonces, bueno, el número de Reynolds, vamos a usar entonces la fórmula que es RE, que es Reynolds, es igual a velocidad, en este caso, como vamos a hacer dos ecuaciones, va a ser la de velocidad 1 por diámetro, por el diámetro interno, y va a ser por la viscosidad. Ok. Sustituimos valores. Sabemos que la velocidad 1 nos dio 0.1219 metros sobre segundos. El diámetro interno lo calculamos en 0.0125 metros y la viscosidad, como la mencioné al principio, es de 1.003 por 10 a la menos 6. Esto nos da un resultado al hacer la multiplicación y luego la división de 1519.1924. Esto menor a los 2300 que dice que es para el flujo. Entonces, esto significa que esa ecuación nos da un flujo laminar, o sea, nos dice que sí, en efecto, lo que estábamos aquí nosotros calculando, el flujo laminar, es correcto. Entonces dice que sí, en efecto, era un flujo laminar el que estamos calculando. Entonces, para calcular el número de Reynolds en la segunda ecuación, pues hacemos lo mismo que en la primera, solo que en esta vez vamos a sustituir los valores de la segunda. Entonces sería aquí velocidad 2
por diámetro sobre viscosidad. Multiplicamos, sustituimos valores y multiplicamos. Eso nos va a dar de resultado 6.585.2442. Esto es más grande que los 4 que manejamos. Entonces, eso significa, o por lo tanto, esto significa que este flujo es turbulento. Entonces, cumplimos la propiedad y la ley que nos dice Reynolds. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí en el video y esperemos que les haya gustado. Hasta luego.